Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este jueves 14 de abril de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes en las próximas horas. Definitivamente en Colombia ser pillo paga. Sacaremos al aire las declaraciones del ministro Cárdenas Santamaría, diciendo que qué maravilla que los que tienen capitales en el exterior y por muchos años han evadido la tributación en Colombia, o han obtenido capitales por la vía criminal, cualquier cosa que sea, es el momento de que los traigan, porque ya la Corte Constitucional dijo que no había problema, que trajeran los capitales y que les garantizaban discreción absoluta en el tratamiento de ellos, privacidad, que nadie sabría nada. De manera que alabar capitales colombianos, alabar que este gobierno les abre la puerta y que tiene el aval de la Corte Constitucional. Bandidos de Colombia a cobrar, a pasar por ventanilla y a cobrar. Pagan el 10 o el 11 o el 11,5% sobre esos capitales mal habidos. Se economizaron años de estar pagando renta, de estar pagando CRE, de estar pagando impuesto al patrimonio. Es la hora de traer todos esos capitales sucios a Colombia. Eso es absolutamente desmoralizante, pero así es, ser pillo paga. La hora de la verdad lo denunció y en Colombia nadie ha notado que se decretó una reforma tributaria, como todo en este gobierno, por la puerta de atrás. Lamentamos el mensaje dirigido al país entero por el director de la Policía Nacional, diciendo que es un gesto inapropiado lo que hizo la hermana del policía asesinado frente al presidente Santos. Quiero recordarle, con todo respeto, señor director de la policía, que esa niña no es subalterna suya, que los parientes de los policías son ciudadanos civiles que usted tiene que respetar. Usted no puede juzgar lo que los civiles hagan o dejen de hacer. Usted tiene que ejercer disciplina sobre sus hombres y sobre las mujeres que están bajo su mando. Las familias de los policías no forman parte de la policía y tienen derecho a expresarse libremente como cualquier ciudadano. Lo que usted hizo fue profundamente antidemocrático. Fue lesivo contra esa niña que estaba expresando un sentimiento de dolor, como lo expresan muchos familiares de la policía, que no forman parte de la policía y que no están bajo su mando, señor director. Si no lo sabía, se lo tenemos que decir. El procurador Alejandro Ordóñez Valderrama estará con nosotros, Alejandro Ordóñez Maldonado, perdón, estará con nosotros en la hora de la verdad a partir de las 6:30 de la mañana. Ayer se cumplió el adiós al Negro Perea. ¿Comprendimos ese personaje? ¿Lo valoramos suficientemente? Desde la hora de la verdad fuimos sus amigos, a mucho honor para nosotros. El Consejo de Estado le quitó la investidura en una de las decisiones más torpes que ha tomado el Consejo de Estado, y mire que no es fácil establecer esa especie de jerarquía entre las decisiones equivocadas de ese tribunal. Le quitó la investidura por transmitir un partido de fútbol. ¿Cómo les parece? Maduro contra el Washington Post. El Washington Post dijo lo que está pasando en Venezuela, dijo del cerco que le están tendiendo a la Asamblea Nacional, y entonces Maduro dice que eso es un acto imperialista y hace una llamada a las fuerzas militares para que estén listas para repeler la agresión de esos imperialistas que quieren atacar a Venezuela. Resuelva el problema de la comida, resuelva el problema de las medicinas. La última noticia es que hay
entre un 80 a 90% de desabastecimiento de medicina en varios lugares de Venezuela. Señor Maduro, lo que hay en su país es una crisis humanitaria. Usted llevó el país más rico de América Latina a una situación de penuria y de ruina que no se merece ningún país. Es el resultado del socialismo del siglo XXI y de la torpeza suya. Algo sensato dijo Mindefensa. Al fin, tenía que decir alguna cosa sensata. Era imposible que todo fuera un sartal de disparates. Que aquí no hay paramilitares, que aquí hay delincuencia común. De la misma manera le decimos que aquí no hay guerrilla, aquí hay delincuencia común, que se disfraza de guerrilleros. Aquí no hay un problema ideológico ni un problema político. Aquí lo que hay respecto de los que tienen armas, lo decimos, es delincuencia común. Bien lo dijo usted, no hay paramilitares. Nosotros decimos no hay guerra, hay simplemente delincuentes comunes que se tomaron el país por la incompetencia del gobierno del que usted forma parte, señor ministro de Defensa. Pero bien dicho, no hay paramilitares, hay delincuentes comunes. El Departamento de Estado de los Estados Unidos dice que las FARC siguen haciendo exactamente lo que venían haciendo, pero el periodista que le presta sus servicios al diario El Tiempo, el señor Gómez Masseri, trata de adornar la noticia y de decir que de todas maneras se reconoce el avance de la paz y que, claro, que se anticiparon un poquito y dieron como fecha final del conflicto el 23 de marzo y que eso no resultó así. ¿Por qué no publica completo el informe de la Secretaría de Estado? ¿Por qué lo adorna? ¿Y por qué pone unas comillitas y el resto el comentario que seguramente viene del señor Gómez Masseri? Sigue el problema con las madres comunitarias. Llevan 11 días acampando al frente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Desde luego que están pidiendo un imposible, que todas se conviertan en empleadas del Estado con contrato laboral. Hay un problema gravísimo que el gobierno no sabe cómo resolver, como todos los problemas que tiene. Trump dice que las primarias están amañadas en su contra. Cristina Londoño nos contará exactamente cómo está marchando ese proceso electoral en los Estados Unidos. El Atlético derrotó al Barça. Esta es una noticia de primera página en todos los periódicos del mundo donde el fútbol es el deporte más popular. El Barcelona parecía invencible, el Barcelona arrollaba a sus contendores y el Atlético, que llaman allá el Atlético, del Cholo Simeone, le dio una lección al Barcelona y le ganó 2-0. El partido no fue brillante, pero el Atlético impuso su fórmula de juego y el Barcelona, ni siquiera con la fórmula sagrada de Messi, de Neymar y de Suárez, fue capaz de penetrar el arco del Atlético. Los cubanos violentan la frontera de Costa Rica, desesperados por llegar a los Estados Unidos. Ese paraíso, el paraíso de Cuba, ese que les parece tan bueno a algunos personajes desde acá, desde luego que no viven allá. Y los que viven allá viven por cuenta nuestra en hotel de 6 estrellas y tomando mojito y viviendo como reyes y montando en catamarán. La vida del cubano es la vida en un infierno y por eso enloquecidos se están tratando de meter a los Estados Unidos por Centroamérica y violentaron, muchos de ellos, la frontera entre Panamá y Costa Rica. Incidente de avión ruso y portaaviones de los Estados Unidos en el mar Báltico. Hay que tener cuidado con esos incidentes. Se saben dónde comienzan, pero nunca dónde terminan. Los atacantes de Bruselas del 2 de marzo habían sido entrenados en Siria. Los dos hermanos suicidas, los que se amarraron explosivos a la cintura allá en Bruselas, habían participado en los actos
de París. El partido político progresista también abandona a la señora Rousseff. Ya la había abandonado el PMDB, ahora la abandona el partido progresista. Eso se llama la soledad absoluta. Se aproxima la fecha de su juicio y cada día la abandona un partido distinto. Por su pésima gestión, porque Brasil entró en recesión económica, por la corrupción del gobierno. Óiganlo, gobiernos corruptos, que esto es lo que les espera, a pesar de que tengan maquinaria suficiente en el Congreso, ganada con fraudes electorales, que no vamos a olvidar. Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, expresidente del Perú, tiene mayoría absoluta con su partido en el Congreso. Obtuvo ese partido 71 curules de 130. Keiko Fujimori será, pase lo que pase en las elecciones próximas en las que se enfrentará a Kuczynski, será personaje clave de la política peruana. Tiene mayoría absoluta en el Parlamento. 9 mesas de negociación en Ginebra sobre Siria. Mantener el relativo cese de hostilidades es el objetivo fundamental. Y fuerzas jordanas clausuraron partido de oposición de la Hermandad Islámica. ¿Eso es democrático? No es democrático. El partido de la Hermandad Islámica es el partido radical, el mismo que se quiso tomar el poder en Egipto, se lo quiere tomar en Jordania a su manera. Y en Hoy en la Historia recordaremos lo que pasó en la fortaleza prácticamente inexpugnable de Masada. Después de la toma de Jerusalén por los romanos comandados por Tito, quien sería después emperador, los judíos, algunos judíos, se pudieron refugiar en el fuerte de Masada. Lo que ocurrió, uno de los hechos más dramáticos de la historia humana. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, hablemos, ¿qué les parece del informe anual en Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que llama a las cosas por su nombre y muestra la realidad que se vive en Colombia, a pesar de los partes optimistas que desde el Gobierno envían constantemente? Este informe no es tan optimista. Dice este informe, que no conocemos en profundidad, a mí me gustaría leerlo entero, no leer lo que nos cuentan los medios, que el proceso de paz parece que está dando grandes pasos, pero que las FARC continúan secuestrando, reclutando menores, asesinando, sembrando minas antipersona y siguen descaradamente en el secuestro y en el narcotráfico. El informe habla también de los nuevos grupos criminales que azotan Colombia y menciona el clan Úsuga, así como otras bandas criminales formadas por antiguos grupos paramilitares e insurgentes, dicen ellos, ahora ya los llaman insurgentes de las FARC y el ELN. Es decir, mientras en La Habana hablan de paz, en Colombia mutan y siguen delinquiendo bajo otro nombre, lo que aquí hemos dicho constantemente. Según este informe, durante el 2015, los problemas más graves en derechos humanos fueron la impunidad, la ineficiencia del sistema judicial, el desplazamiento forzado, la corrupción, la discriminación social contra comunidades afrocolombianas e indígenas. Y habla también este informe de los llamados falsos positivos que, según la Fiscalía, siguen sucediendo. Destaca los avances en el proceso de paz, pero menciona la polémica que existe por la decisión de investigar solamente a los máximos responsables de crímenes de guerra e insiste en que las FARC y el ELN siguen delinquiendo y maltratando a sus secuestrados. Pero quizás lo que más llama la atención de este informe es la conclusión de que la justicia en Colombia es ineficaz. En definitiva, más de lo mismo para un país que desde hace varios años vive en medio de un show, el show de las negociaciones de paz con los narcotraficantes de las FARC y el ELN, pero que a la vez sigue sufriendo la misma violencia de hace años. Nada ha cambiado. La misma violencia de hace años. ¿Dónde están los conductores de bus que fueron secuestrados por el ELN? ¿Nos olvidamos de ellos?
ya no existe. ¿Dónde están los policías que han sido maltratados infinitamente? ¿Dónde están los mutilados del ejército y los mutilados de la policía? ¿Dónde están las personas, muchas personas que cayeron heridas por las minas antipersona? Mire, Montserrat, que calculan en más de 100 en el año, 130 y algo me parece, las personas que fueron afectadas por estos artefactos que no están diseñados para matar, sino para mutilar, para causar daños permanentes y para que la persona tenga que seguir sufriendo toda su vida los resultados de ese acto atroz. Y es con esos canallas, con los que hacen esas cosas, con los que estamos discutiendo el porvenir de la República en Venezuela. Y no se le olvide que hoy en Venezuela, en Venezuela con el ELN primero y ahora en La Habana, no se le olvide que hoy es jueves y que hoy supuestamente se ponen fin a todas las conversaciones de paz, las formales. Seguirán las subcomisiones, es decir, los argumentos para mantener allá por cuenta nuestra a estos bandidos criminales miserables como los describe la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Sí, el corresponsal del Tiempo puede adornar como le dé la gana el informe, pero el informe es devastador. Estamos en las mismas, pero conversando de paz. ¡Qué maravilla! Y llevamos 5 años conversando de paz. Desde que Santos llegó a la presidencia de la República, está conversando de paz. Primero a través de su hermanito Enrique, en conversaciones clandestinas, ilegales, inconstitucionales, y después, de octubre del año 2012, hablando paja en La Habana y presentándolos ante el mundo como grandes prohombres, como insurgentes, cuando no pasan de ser unos delincuentes, vulgares delincuentes que tienen azotada la República porque aquí no hay gobierno, porque no hay gobierno y porque el ejército y la policía están abandonados. Así el director de la policía se derrita hablando maravillas de la manera como los trata el presidente Santos. Pregunte mejor, señor director, pregúntele a sus subalternos a ver qué piensan de lo que les está sucediendo y del tratamiento que les están dando. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 14 de abril del año 16. Son las 6:22 de la mañana. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas Echeverri, aclaró que las bandas criminales que operan en Colombia son grupos de crimen organizado y no paramilitares. Por tanto, el gobierno nacional no les dará tratamiento político. Abro comillas, el paramilitarismo es un asunto grave y vergonzoso que Colombia ya superó. Estas organizaciones, las BACRIM, tienen como finalidad el lucro delictivo, el control de las mentes, las almas y los bolsillos de personas débiles en regiones apartadas y aún en algunas cabeceras municipales, desde donde pretenden organizarse. También dijo el ministro sobre las bandas criminales, abro comillas, son crimen organizado y así serán tratados. No habrá tratamiento político para estas bandas, grandes o pequeñas. Habrá solamente el encuentro con las Fuerzas Armadas y la rendición de cuentas ante la justicia. Añadió, si quieren el sometimiento a la justicia, allí están las leyes y las oficinas para recibirlos. Doctor Londoño, habló el ministro. Habló el ministro. ¿Y quién superó el paramilitarismo? ¿El presidente Álvaro Uribe Vélez o lo superó usted, ministro? Lo que llamaban el paramilitarismo lo superó el presidente Álvaro Uribe Vélez y los redujo y los obligó a que entregaran sus fusiles y a que se pusieran a disposición de los jueces de Colombia. Y los tienen en cárceles en los Estados Unidos porque siguieron delinquiendo, en lo que les gustaba delinquir porque se aficionaron a eso, contagiados por sus hermanos y émulos de las FARC, porque son lo mismo. Dígame cuál es la diferencia específica entre un guerrillero de las FARC y un bandido de las BACRIM. Dígame, ¿dónde está la diferencia?
No, señor ministro, eso es igualitico, delincuencia, pura delincuencia, que usted no es capaz de enfrentar y no sabe enfrentar, porque usted dirige un ejército y una policía que están desmoralizados, que no saben qué camino tomar, que no saben si enfrentarlos o no enfrentarlos, que no tienen dirección, carecen por completo de dirección, porque lo que hay en Colombia es anarquía pura. Bien lo dijo, aquí no hay paramilitares, hay delincuentes comunes, tampoco hay guerrilleros, hay delincuentes comunes disfrazados de líderes políticos que nunca lo han sido, que nunca lo fueron. Y así los trató el presidente Uribe, logrando la desmovilización de los paramilitares y teniendo inmensos éxitos en la desmovilización y en la baja de la mayoría de los guerrilleros que había en su tiempo. Ustedes los exaltaron al nivel de guerrilleros ideológicos para hacer la paz con ellos. Bueno, ahí están comiendo de su propio cocinado. Ángel Henao. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y se le complica la situación a Dilma Rousseff. El Partido Progresista decidió abandonar la coalición de gobierno en Brasil. Este es otro partido de la coalición que le retira su apoyo a la mandataria. El Partido Progresista indicó que la mayoría de sus 47 diputados estarían dispuestos a votar para que la mandataria sea sometida a un juicio político. Rousseff, recordemos que enfrenta una votación crucial el domingo en la Cámara Baja que podría provocar su destitución, y ella dijo a sus oponentes que están organizando un golpe. Esto fue lo que dijo: impeachment sin crimen de responsabilidad, ¿qué es? Esto es un golpe. Así sostuvo la exguerrillera de izquierda de 68 años que en 2011 asumió como la primera presidenta mujer de Brasil. Y cabe recordar, doctor Londoño, que el mes pasado el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, el principal partido de la coalición gubernamental, también decidió abandonar el bloque. Y es que a Rousseff se le está acusando en el Congreso por violar normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal para así resultar reelegida. Y esto ha causado una gran fisura en Brasil, separando a quienes creen que sería justo destituir a la presidenta por algo así y de quienes sostienen que sería una gran injusticia o hasta un golpe de Estado, como lo ha dicho la misma mandataria. Así las cosas, Brasil está con una gran incertidumbre política, pero la verdad, doctor Londoño, es que la Rousseff cada vez está quedando más sola. Cada día más sola. Se le fue otro de los partidos que la acompañaban, se le había ido el PDMB. Le queda muy poco. No le queda sino una última esperanza, pero parece que este fin de semana va a perderla y podría quedar suspendida, es decir, que Brasil entraría en un proceso político supremamente complejo, bueno, como el que tiene ahora, porque de hecho ni tiene gobierno, ni tiene conducción de los asuntos económicos, ni de nada. Brasil es otro país a la deriva como resultado del famoso socialismo del siglo XXI, que por casualidad se creó allá en el Brasil con el Foro de Sao Paulo. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana hablando del Fondo Monetario Internacional, que presentó ayer las perspectivas de la economía mundial y por supuesto las perspectivas de crecimiento de Colombia están ahí incluidas. Pues bien, el Fondo Monetario Internacional estima que nuestro país crecería 2.5% este año, una estimación, un estimativo que se encuentra por debajo, bastante por debajo de los estimativos oficiales que sitúan un crecimiento de 3,2%. Pero este análisis que hace el Fondo Monetario Internacional para nuestro país, pues no es el único que dice que el crecimiento de la economía colombiana podría estar en 2.5%. Un análisis del Latin American Consensus Forecast con los principales analistas internacionales, pues sitúa la mediana de crecimiento para nuestro país en las proyecciones precisamente también en 2.5%, con la proyección más baja presentada por el BBVA, que estima
que la economía colombiana crecería al 2%. Una cifra pues bastante desinflada, por supuesto, y bastante complicada. Crecer por debajo del 5% no son buenas noticias para un país que verdaderamente necesita crecer en crecimiento real, no en crecimiento keynesiano y no a punta de la billetera del gobierno y del gasto del gobierno, que fue como pues repuntó el gasto el año pasado. Así pues que, doctor Londoño, son estos los pronósticos para la economía colombiana, para el mundo. La proyección que hace el Fondo Monetario Internacional es un crecimiento de entre el 3,2 y el 3,5%. Esa es la situación económica del país. Qué maravilla, vamos a crecer más que otros países, 2,5. Así no se mantiene el empleo. Así no hay estabilidad social. Así estamos en un proceso de descomposición social enorme. El desarrollo económico es el nuevo nombre de la paz, lo dijo el pontífice, y no lo dijo por broma. Hay que conseguir desarrollo económico para que pueda haber paz. No puede haber paz sino dentro de un ambiente de crecimiento y de desarrollo, que es lo que este gobierno ha sacrificado, dedicado como está a repartir mermelada sobre toda la tostada. Y en un minuto, el compromiso es deuda. Estaremos con el señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado. En un minuto.